Primero que todo, eh, ¿cuál es la importancia del 11 de septiembre? Iniciamos en el 2001 una nueva era, que fue el siglo XXI, el inicio del tercer milenio. ¿Listo? El siglo XXI se inauguró el 11 de septiembre con el ataque a las Torres Gemelas y con el ataque al Pentágono, un ataque terrorista inesperado. Eso es, a veces lo describen como David contra Goliat, y Goliat cayó terriblemente, Goliat refiriéndose a Estados Unidos, porque conmocionó y cambió. O sea, si hay una fecha que yo diría que podría designarse como esas fechas que rompen una era, una época, es el 11 de septiembre. Después del 11 de septiembre, toda nuestra manera de vivir y toda la política exterior de Norteamérica y de los países europeos tuvo un cambio y también una justificación, ¿sí? Y como se vio al mundo árabe y a los extranjeros, cambió. Porque antes el mundo árabe era un socio estratégico, era como, hombre, tenemos que hablarnos con ellos porque ellos son los que tienen el dinero. ¿Sí? Dos aviones golpearon las Torres Gemelas y produjeron, como ven ahí, más de 3.000 muertos, 6.000 heridos, más de 24 desaparecidos y fueron 3 aviones secuestrados. Listo, fue algo extremadamente traumático. Empezó a las 8 de la mañana, 9 de la mañana. Yo estaba muy pequeña cuando sucedió eso, fue realmente traumático. Porque en ese momento empezó la cultura del miedo. Desde ese momento, Estados Unidos y los países europeos tienen miedo, viven con miedo. Miedo de otro ataque terrorista. Miedo a que otra vez su economía caiga. Yo no sé si ustedes, bueno, han visto los discursos, no sé si ustedes habían nacido en esa época o han visto los discursos de Bush, pero lo primero que dice Bush cuando sucede esto es salgan y compren. ¿Por qué? Porque como ya les he explicado mucho, la economía y la política van unidos. Y los acontecimientos del 11 de septiembre, su principal repercusión fue política y económica. En cuanto al económico, uno, hubo pérdida de confianza en el sistema monetario norteamericano. Dos, el presupuesto norteamericano tuvo una gran reforma en el cual más del 50, se aumentó en un 50% el presupuesto para seguridad nacional. Tanto así que se creó una agencia especializada en el terrorismo y en la seguridad nacional a partir del 2001. También la política económica de liberalismo cambió para volverse una política un poco más nacionalista, ya que hubo una desconfianza hacia los otros mercados, hacia los otros estados. ¿Cuáles fueron? Nicolás 82 dice, la política armamentista norteamericana se agudizó. Entonces, con este atentado del 11 de septiembre, se generó esas nuevas políticas frente a la política internacional y económica que básicamente generó un cambio mundial, tanto para Estados Unidos como para Europa, como para Latinoamérica. Por ejemplo, una de las consecuencias del 9/11, que todavía se siguen registrando, es que la emigración de los hispanos también comenzó a verse con malos ojos. El pueblo norteamericano, el pueblo europeo, empezó un proceso de nacionalismo y de xenofobia, precisamente por ese miedo constante hacia lo diferente, ese miedo de que estos me vuelvan a atacar. Entonces, dentro de las políticas que lanzó Bush fue primero, cuando fue a hablar
a las Naciones Unidas sobre lo que había acontecido el 11 de septiembre, lo primero que dice Bush es que nosotros tenemos derecho a la legítima defensa y por tanto los países que se vean involucrados con Al Qaeda tienen que caer y tienen que responder por esos delitos. Uno de esos países, Afganistán, Irán y Pakistán. Y con esto nace esta guerra contra Afganistán, Irán y Pakistán. Entonces, ese es uno de los primeros efectos, el efecto directo. ¿Por qué realmente nace este ímpetu hacia esos países? Primero porque, bueno, hacían parte de toda la Liga Árabe, se creía hasta ese momento de que Afganistán protegía a Al Qaeda, y también porque sea una política de tipo venganza. Ustedes nos siguieron, nosotros lo vamos a ir donde más les duele. Entonces se lanza esta guerra, como les dijo, la guerra de Afganistán y de Pakistán tiene como principal justificación es la legítima defensa, ya que ellos fueron atacados y por tanto ellos atacarán. ¿Qué más se justifica para entrar a Afganistán? Y es que el pueblo afgano escondía a toda la organización de Al Qaeda. Al Qaeda operaba en Afganistán y por tanto opera todavía, porque ellos siguen operando, y por tanto se debe invadir Afganistán para lograr atrapar a Osama Bin Laden y a Mullah Omar. ¿Listo? Entonces, esos son los principales objetivos del gobierno norteamericano y de la OTAN en Afganistán, atrapar a Osama Bin Laden. Durante esta época se dan dos frentes. El primero es el frente que se da en el sur, que es principalmente norteamericano, y el frente del norte, en el cual encontramos naciones como Inglaterra, el Imperio de Britania, Inglaterra, Canadá, también habían tropas de Alemania, bueno, de diferentes países. ¿Cuáles fueron las tomas principales? Pues Kabul fue una de las principales, que se dio el 12 de noviembre, y el otro es el 23 de noviembre, que hubo un conflicto, que varios presos políticos, presos de Afganistán, logran armar una revuelta y ese 23 se da el primer muerto de las tropas de la OTAN, de Estados Unidos y demás. Eso se da el 23 de noviembre. Esta guerra empezó el 9 de octubre del 2001. En total, no hubo más de 20 o 30 personas de los aliados que murieron en esta guerra, y se hace un registro de más de 3.000 personas muertas durante la guerra de Afganistán. Más de 3.000, 4.000, 5.000 personas se registran que murieron durante esta guerra. ¿Listo? Cuando termina esta guerra, con la muerte de Mullah Omar en el 2013, hago la aclaración, tanto Osama Bin Laden como Mullah Omar, cuando se vieron acorralados, cuando se tomó Kabul, se tomó también esta ciudad importante que no logro ver los nombres y no me los aprendí. Cuando se toman estas ciudades, ellos corren hacia Pakistán. Pueden ver la cercanía de Pakistán, ¿sí? Y ellos mueren en Pakistán, tanto Osama Bin Laden en el 2011 como Mullah Omar en el 2013. Como tal, la guerra termina en enero del 2002, cuando se toman todas las provincias y tanto Osama Bin Laden como Mullah Omar, escapan de Afganistán, se toma todas las provincias y entra ISAF, una organización de la OTAN y de las Naciones Unidas, para restablecer el gobierno y restablecer la democracia en este país. ¿Listo? Actualmente
ellos duraron más o menos hasta el 2013, 2014, si no es 2015, siguieron realizando las funciones, el territorio se lo dividieron y pues entre Alemania, entre Estados Unidos, entre Canadá y otros países se lo dividieron y de ahí salen el petróleo para estos países también. Actualmente siguen en guerra porque digamos que la ISAF intentó darle como una estabilidad política, social y democrática a este país, pero entró lo que se llama el Estado Islámico. Entonces en este momento volvieron tropas de la OTAN a este país para para acabar con el Estado Islámico también ahí. Entonces sigue habiendo guerra en esos países, ¿ok? Esos es como los datos principales sobre esta guerra. Yo creo que ustedes lo han visto por televisión, todos los atentados que se dan allá. La mayoría de muertos fueron muertos afganos. Posteriormente la guerra pasa a Pakistán y ahí en el 2013, cuando se toman toda la zona norte de Pakistán, esto está muy cerca a India, hago la aclaración, se logra atrapar a estos dos cabecillas de Al Qaeda. Bueno, recuerden, Pakistán es un país musulmán, ¿listo? Luego también se genera la guerra de Irak, que se da con la justificación de que Irak se da entre el 2003 al 2011, y básicamente aquí está Irak, acá está Siria, Irán, ¿listo? Acá está Turquía y este es el mar Mediterráneo, ¿ok? Si ven, la situación geopolítica de ese país es supremamente importante porque de ahí sale gran cantidad de petróleo y segundo porque está muy, pero muy, muy cerca de lo que es Europa, ¿ok? Entonces por acá es muy fácil sacar un oleoducto. Entonces Irak se le declara la guerra en mayo, el 20 de mayo del 2003, con la justificación de que Irak tenía armas de destrucción masiva y que también había patrocinado y había impulsado a Al Qaeda en los ataques terroristas del 9/11. Se entra esta guerra, acaba esta guerra por presión externa, o sea, me refiero cuando es presión externa no es del país anfitrión, no es de la Unión Europea, sino me refiero de las personas norteamericanas que no veían justificación para entrar a ese país. No se encontraron armas de destrucción masiva, no se encontraron pruebas directas de que Al Qaeda tuviera una relación con el gobierno iraquí, tampoco se encontró ni documentos ni nada que reflejara un ambiente terrorista en contra de los países occidentales. Por ello, se determinó que la guerra debería acabar. Y esta se acabó con la operación Nuevo Amanecer, que es básicamente la salida de las tropas norteamericanas. ¿Qué más se cuenta de estas? Más o menos se registró entre 150 a 1 millón de muertos iraquíes durante esta guerra, principalmente iraquíes. Se tumbó el gobierno de Saddam Hussein, que era el presidente de Irak, y se judicializó a todos los del partido Baas, que eran todos los mandatarios de ese momento. También es una guerra que continúa porque al igual que lo que sucede en Afganistán y en Pakistán, después de la salida de las tropas norteamericanas empezó todo el problema del Estado Islámico. Entonces, si no están conscientes del problema del Estado Islámico, tuvieron que volver porque tanto en Siria como en la frontera de Irán, todo eso es dominado por lo que se denomina Estado Islámico. Era dominado, ¿listo? Entonces volvieron para contrarrestar y para atacar todo lo referente al Estado Islámico.
Como ustedes pueden ver, esta es la división que realiza Estados Unidos. Como ven, Estados Unidos, Polonia, España, Ucrania y Inglaterra fueron los países que dominaron estas zonas, que hicieron la invasión a este país y así fue que se dividieron más o menos el territorio. Me están preguntando que si todos estos países son parte de esa. Sí, ahorita les voy a mostrar un mapa con todo esto, con toda esta zona. Entonces, actualmente Irak sigue en guerra y es una de las cosas, pues uno de los principales. O sea, la importancia de Afganistán y Irak es que tienen gran cantidad de petróleo. La importancia de Siria, ¿sí ven? Es de que tiene la salida del petróleo. O sea, tiene la puerta. La importancia de Libia es que también tiene gran cantidad de petróleo. Toda esta zona, donde está todo lo de la primavera árabe y donde se ha dado el Estado Islámico en esta zona, tiene una gran cantidad de petróleo. ¿Más que Venezuela? Sí, más que Venezuela. Listo. Entonces, ¿qué es la primavera árabe? Básicamente se describe la primavera árabe, comienza en el 2010 y se dice que terminó más o menos en el 2012-2013. De esa salen dos grandes guerras, que es la guerra de Siria, en la cual todavía no se sabe cómo va a terminar eso, y la guerra de Libia, que terminó ya, y que terminó lamentablemente, cayó el presidente, y pues sigue un conflicto interno por el poder. ¿Listo? ¿Qué fue la primavera árabe? Comenzó con Túnez. ¿Pueden ubicar Túnez? Túnez, acá. ¿Sí lo ubican? Ahí donde está donde puse la flecha, ahí. En el cual los mandatarios, perdón, queda por acá. Listo. ¿Sí lo ubican? ¿Ya lo ubicaron? En el cual se empieza una revuelta debido a que, bueno, según la historia, hubo una persona que se le violaron sus derechos, se le incautaron todos sus bienes, era una persona de escasos recursos, y el pueblo, esta persona empieza una protesta precisamente por toda esta injusticia, y el pueblo empieza a unirse y se hacen múltiples protestas que terminan en una revolución. De esta pasa a Egipto, de Egipto pasa a Libia, pasa a Yemen y pasa en otros países. Como pueden ver ustedes ahí, donde hubo derrocamientos fue en Libia y en Egipto, donde hubo en Siria, que sigue con el conflicto armado, se dio una guerra civil. Estos son donde simplemente los de color más clarito, donde simplemente se dio una protesta y quedó ahí quieto, y estos donde pues hubo un cambio dentro de su constitución. Esteban Bro, sí, la revolución de Túnez, a eso se le llamó la revolución de Túnez. ¿Por qué se le llamó primavera árabe? Pues básicamente se le llamó primavera árabe porque se consideró que iba a ser el surgimiento de la democracia en estos países. Según nosotros los occidentales, nuestra perspectiva occidental, básicamente lo que ellos buscaban era un Estado laico. Entonces buscaban tener un Estado laico, un Estado no confesional, y buscaban los derechos a la libertad de expresión, todas las libertades occidentales. Cosas importantes de la primavera árabe, bueno, básicamente inicia como una ficha dominó donde un país va contagiando al otro y al otro al otro. Todo esto que ven señalado, todo eso es los países árabes, son los países de la Liga Árabe y demás, todos esos que, si ustedes se pueden dar cuenta, esto es África, acá ya empieza toda Europa, acá está el estrecho de Gibraltar, tiene gran importancia por la cercanía, tanto estratégica como militar, como geopolítica, que tienen con estos países. Listo. De esto tenemos a Gaddafi en Libia, que fue fue asesinado. Una de las guerras más sangrientas en Libia, precisamente porque Gaddafi no quería renunciar al poder,
y tuvieron que entrar tropas de la OTAN para tumbar a Gaddafi. Posteriormente la OTAN sale de ahí y los yihadistas toman la oportunidad como para intentar restablecer un califato en Libia. También en Libia queda un gran conflicto precisamente porque tanto los extremistas como los moderados buscan tomar el gobierno. Entonces están una parte gubernamental y otros que son, que se llaman nacionalistas, que buscan tomar todo el control de Libia y se siguen dando un conflicto armado bastante fuerte en este país. Por otro lado, digamos que en Egipto se tumba a Mubarak, es derrotado el 11 de septiembre, eh, se le da por muerto. Actualmente su hijo son los que está siendo judicializado por los delitos de lesa humanidad que se dan en este país. Bueno, digamos que en todos estos países se denota que, por ejemplo, en algunas ocasiones y en muchas ocasiones los mandatarios arremeten contra el mismo pueblo. Entonces los ejércitos rebeldes logran tomar el poder. Actualmente se está instaurando una república democrática. También tenemos en Yemen, aquí, también se da una expulsión. Ese es el país más pobre de toda esta zona árabe. Se da una expulsión del mandatario y se busca instaurar un régimen democrático, cosa que es muy difícil precisamente por esos países. Y por último, tenemos uno de los más preocupantes casos, que es el caso sirio, en el cual se intenta derrocar a Bashar al-Assad. Se mantiene en el poder y se dan pues unas persecuciones. O sea, se dan tres bloques, ¿sí? Están los rebeldes, que son los que buscan lograr una nueva revolución. Se dan el ejército sirio y toda la gente que está con Bashar al-Assad, que busca mantener el régimen que él tenía. ¿Por qué? Porque él prometió unas reformas en el país sirio, en el cual daba más libertades. Y un tercer bloque, que es el Estado Islámico, de tipo yihadista, extremista, fue expulsado de Al-Qaeda, una de las organizaciones terroristas, por extremistas. O sea, estamos hablando de los extremistas de extremistas. También tenemos los kurdos, que se generan en la zona norte. ¿Cuál es el problema de Siria? Dentro de todos los países árabes, Siria era uno de los que más albergaba cristianos. Entonces, cuando entra el Estado Islámico, cuando se da la primavera árabe, los yihadistas, los gobiernos de extrema, ven la oportunidad para instaurar un nuevo califato. Entonces el Estado Islámico comienza su revolución. Los rebeldes, que no es tan mayoría como lo pretenden plantear los medios de comunicación, buscan acabar con este gobierno de Al-Assad. Los cristianos y algunos sirios se mantienen con Assad precisamente porque él, durante toda la dictadura y durante todo el gobierno del papá de Al-Assad y de Bashar al-Assad, hubo una paz y una calma, un control tanto de las tropas de los yihadistas como de los más moderados, ¿sí? Hubo paz, había una posibilidad de convivencia entre cristianos y musulmanes. ¿Qué sucede? Cuando empieza el Estado Islámico a entrar, ellos pretenden instaurar un gobierno de tipo califato, o sea, un mandatario de los yihadistas que tenga toda la zona. Entonces, acá les muestro, quieren toda la zona de Irak y Siria. ¿Qué sucede?
donde ellos se instauran, lo primero que hacen es decirle a la gente, o salen de este territorio o los matamos, especialmente a los cristianos. Si deciden convertirse, se quedan, si no, los matamos. Entonces, en Siria comienza una masiva éxodo hacia lo que viene a ser Turquía. Turquía queda ahí en la frontera, es como la frontera entre Europa y Medio Oriente y hacia Europa. Entonces comienzan a salir por Siria hacia lo que es Grecia, a lo que es Italia, a lo que es Sicilia, todos estos cristianos y todos los musulmanes que están atemorizados por los métodos y por todo lo que lleva consigo el Estado Islámico. El Estado Islámico ha matado más de 2000 cristianos, ¿sí? Y de las maneras, ha torturado, tiene, creo que secuestrado 2 sacerdotes católicos, ha matado niños crucificados, ha enterrado niños vivos precisamente por no negar su fe. También, como les digo, ha matado, las cifras siguen en aumento, ha desplazado a miles y miles de sirios hacia lo que es Europa. Y también, precisamente porque el conflicto armado en Libia no ha terminado, también las mayores desplazamientos que se dan hacia Europa son de sirios y libios, ¿sí? ¿Listo? Entonces, básicamente esto, precisamente, la primavera árabe fue impulsada por los países occidentales. Se sabe que hubo la mano occidental en todo esto. Y hace poco, cuando ya la situación siria se salió de control, cuando empezaron los ataques fuertes hacia los países occidentales por parte del Estado Islámico, como Francia, como lo que se dio hace poquito en Orlando, Florida, como lo que se dio en, bueno, en Estambul y en otras ciudades, Rusia le dice a los países de la Unión Europea y a la OTAN, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Alemania y demás, que todo lo que está sucediendo en Siria, en Libia y en los países árabes es culpa de ellos, porque ellos no debieron intervenir en el conflicto interno de estos países que ya tiene escala internacional. Entonces, por la crisis de refugiados que se dio en Europa y por todo el impacto que estaba teniendo y el poderío que estaba adquiriendo el Estado Islámico, las tropas rusas comienzan a bombardear, entra la OTAN a intervenir Siria y en ese momento se está dando este conflicto. Se ha logrado recuperar grandes zonas de Siria y de Irak hasta el punto de que, bueno, ya Damasco ya está cerca de ser liberado. Entonces, vamos a seguir con el mismo tema. Les recuerdo, este tema está ampliado en el video del año pasado, revísenlo. Y recomendación de esto, no miren con los ojos occidentales el mundo oriental, porque las problemáticas de Occidente y los pensamientos de Occidente no pueden ser aplicados a Oriente por la cultura, ¿sí? Entonces, vamos a pasar al conflicto de Ucrania. ¿Qué pasó en Ucrania hace poco? Bueno, básicamente el conflicto de Ucrania es un conflicto, un rezago de lo que fue la desintegración de la Unión Soviética y de lo que fue el desprendimiento, o sea, es de acabar del socialismo. ¿Listo? Ucrania durante mucho tiempo siguió siendo un país que necesitaba a Rusia. Voy a hacer un contexto político. Rusia no hace parte de la Unión Europea, ¿ya? Ucrania es uno de los, no tienen, por así decirlo, producción energética fuerte, sino que toda su producción energética viene de Rusia. ¿Listo? Ucrania buscaba entrar a la Unión Europea. Y Rusia le dice,
si ustedes firman el acuerdo para entrar a la Unión Europea, o sea, firman para poder entrar a la Unión Europea, nosotros no revaluaremos nuestras tasas de interés ni el precio al cual estamos vendiendo el petróleo y el gas a ustedes. Entonces, Ucrania no tiene energía. Entonces, el presidente ucraniano decide renunciar a la Unión Europea para mantener un acuerdo amigable con Rusia. La Unión Europea acusa a Rusia de generar una fuerte represión a Ucrania para no permitirle entrar a la Unión Europea. Y en Ucrania, en su ciudad principal, comienzan las manifestaciones políticas, manifestaciones pacíficas, empezaron contra este régimen prorruso, este régimen que no aceptó la Unión Europea. Y lanzaban pancartas y demás que decían nosotros también somos europeos. ¿Listo? Poco a poco se fue recrudeciendo este conflicto y se da esta división. El negro, como pueden ver, son los que querían entrar en la Unión Europea y el blanco los que no. Entonces, como se dan cuenta, en la zona sur-este, la mayoría de la población quería que se mantuvieran los acuerdos con Rusia y posteriormente ya no solo querían mantener los acuerdos con Rusia, sino querían hacer un referendo para pertenecer a Rusia. Todo esto se da, como les dije, por un rezago de lo que fue la URSS y por una nueva delimitación que hubo entre Rusia y Ucrania de territorios. Entonces, esta zona quería ser otra vez perteneciente a Rusia y todos estos querían pertenecer a la Unión Europea y ser un país independiente. ¿Qué curiosidad trae esto? Que toda esta parte del país habla ucraniano y esta parte del país habla ruso. También se da que, bueno, pues como ven, esta parte es mucho más cercana a Europa y demás. Si ven esta partecita que estoy señalando, bueno, esa partecita fue negociada en los acuerdos que se dieron entre Rusia y Ucrania para delimitar sus fronteras y por eso, y para negociar todos los acuerdos frente a la energía. ¿Qué pasó? Bueno, los prorrusos decidieron comenzar a hacer su ejército y empezar a avanzar hacia las zonas este, hacia el occidente. Y comienza a recrudecerse y se genera un conflicto interno que tiene escala internacional porque tanto Rusia tenía intereses en Ucrania como la Unión Europea en Ucrania. ¿Por qué también se da todo este conflicto? Porque Ucrania firma en 1991 un acuerdo para cerrar todas sus plantas energéticas de tipo nuclear. ¿Listo? Entonces nace esa crisis energética y ellos la ven suplementada por Rusia. Este conflicto permanece y por tanto, bueno, toca esperar a ver qué se da. Entonces, por último, antepenúltimo, tenemos la crisis europea, que básicamente con la entrada de nuevos países a la Unión Europea, empieza todo lo que es la caída en crisis económica, por ejemplo, de Italia, posteriormente le sigue España, luego Portugal, Irlanda y por último Grecia, que es el país en el cual la crisis económica ha sido mucho más profunda. ¿Por qué se da esto? Por políticas internas muy proteccionistas en cuanto que le daban mucho a sus países, no tenían políticas austeras. Si se dan cuenta, son por lo general países del sur que no tienen economías fuertes y que la Unión Europea se ve
obligada a mantener todo el bloque. ¿Qué generó esto? Pues tanto la crisis económica más la crisis de migrantes de Europa actualmente hizo que en Inglaterra hubiera un referendo y este referendo saliera a favor de la separación de Inglaterra con la Unión Europea. De acuerdo a lo último que se ha dado en noticias, es básicamente para que Europa, la Unión Europea acepte la salida de Inglaterra, tiene que pasar más o menos 2 años mientras se replantean todos los acuerdos de libre comercio y de ciudadanía y políticos, económicos, sociales que hay entre ellos. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que se está dando, una crisis económica fuerte y una crisis humanitaria. ¿Cuál es el país más afectado por ambas? Grecia, porque en tanto la crisis económica como la crisis de migrantes llegaron a Europa. Y por último, tenemos el conflicto armado colombiano, que es básicamente, bueno, digamos que hemos tenido casi 50, 60 años desde 1950, desde la muerte de Galán, hemos tenido un conflicto armado constante. Actualmente se está haciendo las negociaciones de paz con La Habana, en La Habana, con las FARC, y se pretende empezar las negociaciones con ELN. El conflicto actual, básicamente gracias a las políticas de Uribe, las FARC, tanto el ELN, se disminuyó su poderío armamentista y posteriormente, pues actual están las negociaciones. En este momento, pues ya se negoció cómo iba a ser, digamos, el cese bilateral de, de la guerra, de las armas, y pues digamos que entre todos los procesos de paz es el que ha llegado más lejos. Frente al posconflicto, podemos decir que se está haciendo todo el marco político constitucional para que las personas que han estado involucradas en este conflicto logren llevar una vida amena después del conflicto, ¿sí? Por eso se tiene tanto a la guerrilla como a las víctimas y como a los militares en cuenta. También, bueno, se cesa el fuego, pero muchas de estas personas no van a lograr rehabilitarse y reintroducirse en la sociedad. Y va a pasar, probablemente, esperemos que no, lo mismo que pasó con los paramilitares. Estas personas empezaron a emigrar a grupos de delincuencia común. Entonces, todo este armatoste de toda esta burocracia, todas estas leyes que se pretenden implantar tan pronto termine el conflicto, es básicamente para evitar un poco esa nueva incursión hacia estos grupos como, bueno, como los urabeños y demás que ahorita están ejerciendo, que muchos de los pertenecientes hacían parte de grupos paramilitares. También una de las grandes preocupaciones frente al posconflicto es, digamos, cómo la sociedad va a aceptar o va a rechazar a estos reinsertados. Esa es la parte más fundamental, porque digamos que quedan los acuerdos, a ellos se les van a dar unos beneficios, tanto a los militares como a los guerrilleros que estuvieron involucrados en ese conflicto. Pero lo más difícil no es que se hagan cumplir estos acuerdos, sino que la sociedad acepte de nuevo a estas personas. Entonces, el tema del posconflicto no es tanto cuánto dinero le vamos a dar a cada persona para que no vuelva a la guerra, ni cuántos beneficios van a tener, ni si las FARC va a tener reincidencia política, ni cuántos años pasarán, cuántos años tendrán que pagar estas personas, ¿sí? Sino lo más complicado va a ser cómo y si los van a aceptar la sociedad. Entonces, ese es el tema principal del posconflicto. Entonces,
digamos que actualmente lo que les decía, ya están en la firma de el pare de la, pues, de los, pues, el cese bilateral de fuego, y ya se han firmado los acuerdos de la justicia transicional, entre otros. Bueno, entonces, preguntas acerca de este tema, por favor, rápido. Tenemos 10 minutos, 5 minutos de preguntas para tener 4 minutos de preguntas sobre el tema para poder seguir con los otros. Entonces, sean muy puntuales. ¿Qué son procesos nacionalistas? Básicamente es empezar a tener un amor para la patria tan fuerte que se vuelve un amor fanático, ¿sí? O sea, yo mataría por mi patria hasta tal punto de que todo el que no sea de mi patria lo odie, ¿sí? Entonces, ese proceso nacionalista es bueno hasta el punto en que se llega que yo amo mi patria, que queremos nuestra industria nacional, que queremos todo lo que viene en nuestro país, pero cuando ya se comienza a ver esta xenofobia, o sea, todo el extranjero lo odio, allá comienza a haber un problema. ¿Listo? ¿Por qué se cerraron las puertas a los refugiados? Básicamente se cerraron las puertas porque la cantidad que hay no, o sea, bueno, para esa pregunta hay que tocar varios temas. Uno, el económico. Actualmente los países como Grecia, como Alemania, no podrían sostener la cantidad de personas que están llegando a esos países. Segundo, son un fenómeno social que es básicamente que si ellos entran al país europeo, serían mayoría. ¿Sí? Porque los europeos tienen una tasa de natalidad muy baja y las personas europeas actualmente no están teniendo muchos hijos, máximo uno, y creo que es como 0.5, una cosa fatal. Entonces ellos serían mayoría y por tanto ellos tendrían el poder y la posibilidad de generar un nuevo gobierno e instaurar su cultura. Tercero, el problema de la xenofobia. Ellos son xenofóbicos, no quieren a los extranjeros, no quieren a alguien diferente de su raza. Entonces, por tanto, no quieren que entren personas extranjeras. Cuarto, está la cuestión de que tienen miedo de que el Estado Islámico, cosa que ya se está dando, utilice a los refugiados para ellos también entrar a los países europeos y generar ataques terroristas directos en sus países, cosas que ya se dio Bélgica, Francia, y podemos seguir contando si esto sigue así. Y cuarto, que ellos también es económico, digamos que cuando tú entras como refugiado, tienes unos derechos de más, o sea, te dan unos privilegios. Europa no puede con esa carga, no puede, es que simplemente no puede. Entonces ellos quisieron, para evitar ese flujo de gente tan grande, porque ellos ya, o sea, cuando empezó esta guerra de Siria, cuando empezó toda la primavera árabe, se hizo un acuerdo para recibir una tasa de refugiados. Ya se pasó esa tasa. Entonces, económicamente se les es muy difícil, socialmente pues está el choque de culturas, y pues está toda la crisis económica que se está dando en Europa y especialmente en Grecia, que no les permite. Ahora, ¿qué es lo que ellos quieren hacer? Devolver a esa gente a Siria. ¿Qué es lo lógico? Pues que ellos que aman a su país se queden en Siria, ¿sí? Pero debido a la situación política, pues no se puede. ¿Listo? Entonces, hay muchos ámbitos por los cuales cerrar fronteras. Siguiente pregunta. ¿Cómo nació el Estado Islámico? Nació como una rama de Al Qaeda, yihadista, o sea, es una rama extremista, es una rama que cree en la guerra santa, o sea, que yo puedo matar por el Islam, y nació precisamente como una rama de Al Qaeda, siguiendo los principios de Al Qaeda. Posteriormente, como ellos ya llegaban a un extremismo que hasta los mismos musulmanes, pues moderados, les parecían imposibles de someter, imposibles de tener,
empezaron a realizar todos esos ataques terroristas y demás. ¿Sí? Fabio Danilo Guerrero, Felipe Bejarano, ¿el Estado Islámico son descendientes del Imperio Otomano? No, estas son tropas que se dieron, o sea, esas son tropas que se fueron dando, uno, por la incursión de los países occidentales hacia esos países orientales. Dos, por el extremismo islámico. No es que sean del Imperio Otomano. El Imperio Otomano es otra época de tiempo en el cual se dio, claro, un imperio musulmán, un imperio de ciertas características, pero no tiene relación directa. ¿Sí?